Las lecturas de hoy nos llevan a reflexionar sobre el recto uso del dinero y de los bienes materiales. El Evangelio tiene frases muy importantes y bastante conocidas. No se puede servir a Dios y al dinero. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, que en otra traducción es así: los que pertenecen al mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. El Evangelio relata la parábola del administrador infiel. En este caso, pudo haber estafa o fraude, no en daño a los pobres, sino a un rico propietario que tiene que despedir a su administrador porque le había malgastado los bienes que debía administrar. De hecho, resulta que el administrador, al verse sin ingresos, utiliza otra maniobra fraudulenta, más con el fin de asegurarse unos amigos que lo ayuden después. La maniobra consistía en reducir arbitrariamente las deudas de los clientes de su amo. O tal vez el administrador infiel redujo a la deuda la porción que le tocaba como administrador. La parábola y las palabras de Jesús pueden sonar un poco confusas si no las revisamos bien. Fíjense que el Señor no aprueba expresamente la conducta del administrador, a quien califica de infiel, simplemente destaca su sagacidad. Y la frase esa muy conocida de Jesús, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, suena más bien a una queja del Señor, que consiste en esto: Jesús observa que los que viven de acuerdo al mundo, los que viven en oscuridad, es decir, los que viven lejos de Dios, son en los negocios terrenos, que es lo único que les importa, más sagaces, más astutos y diligentes que lo que son los hijos de la luz, para el negocio que más interesa a estos: la vida eterna, su salvación. Es decir, los que seguimos a Dios y queremos estar cerca de Él, no somos tan sagaces para cuidar lo que el Señor llama en este Evangelio los verdaderos bienes. ¿Y cuáles son los verdaderos bienes? Son aquellos bienes espirituales que son los únicos necesarios para llegar a nuestra meta, que es el cielo. Realmente los que queremos seguir a Dios y cumplir con sus mandatos, a veces somos flojos, poco inteligentes y nada astutos para asegurarnos los bienes que nunca se acaban, los bienes espirituales, el porvenir eterno. En realidad, este reproche del Señor nos llama a la vigilancia y al esfuerzo en lo espiritual, porque llegará el momento a todos y a cada uno de nosotros, del que ninguno puede escapar, en el que el Señor, igual que en la parábola, nos pedirá cuentas a cada uno del negocio realmente importante. Seamos sagaces, astutos, en el único negocio que realmente vale la pena, que vale la vida, el negocio de nuestra salvación, el negocio de asegurarnos la ganancia eterna del cielo. ¿Y qué significa ser astuto en la vida espiritual? Significa que debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para asegurarnos el porvenir eterno. Tenemos a disposición los sacramentos, especialmente la confesión y la Sagrada Eucaristía. Y la mejor muestra de sagacidad espiritual consiste en buscar y en hacer solo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esto se hace no solamente huyendo del pecado y confesándolo cuando sea necesario, sino buscando siempre la voluntad de Dios para nuestra vida, asumiendo nuestra historia y entregándosela, no buscando antes nuestra propia voluntad, sino confiando y poniendo nuestra esperanza en los planes de Dios, en los planes que Él tiene para nuestra vida. El final del Evangelio trae la frase: no se puede servir a dos amos, pues se odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Se está refiriendo el Señor específicamente al dinero, pues termina así la frase: en resumen, no puede servir a Dios y al dinero. El dinero ha de ser utilizado de tal forma que no sea obstáculo para llegar a la vida eterna, porque el dinero puede ser un obstáculo para la salvación si es mal usado, a través del apego o del egoísmo. Pero el dinero bien usado, es decir, sagazmente, puede servirnos para la salvación propia y también la de los demás, la de los hermanos, si aprendemos a ser generosos y compartir. Puede ser una inversión en el único negocio importante. No significa esto que el cielo puede comprarse o que actuando así tenemos asegurada la vida eterna. Tampoco significa que el actuar así nos exime de otras obligaciones morales y espirituales. Simplemente significa que actuando así impedimos que el dinero nos desvíe del camino al cielo.
Aprendemos a poner nuestra confianza en Dios, dejando en sus manos nuestros bienes, actuando con generosidad en nombre del Señor y siendo generosos con nuestros hermanos. Participamos también de la Eucaristía. Muchas veces en el Evangelio el Señor advierte sobre los peligros de las riquezas, porque los hombres tendemos a apegarnos al dinero y a lo que el dinero nos puede conseguir. Tendemos a hacernos esclavos de él. Y el Señor nos advierte: o tenemos confianza en Dios o tenemos confianza en el dinero. Y no estamos hablando aquí ya de ganancias ilícitas y pecaminosas, como las que describe el profeta Amós, que también las hay, y muchas. Estamos suponiendo honestidad en el manejo de los bienes que poseemos. Estamos hablando entonces del recto uso de las riquezas obtenidas lícitamente. Es un llamado a, en nuestra propia voluntad y libertad como hijos de Dios, abandonarnos en su misericordia, en Dios, que es el único sumo, eterno y verdadero bien, y a compartir, no como un sistema, sino desde la generosidad de nuestro corazón con nuestros hermanos. Realmente, si no somos desprendidos con el dinero y con los bienes materiales que con el dinero conseguimos, estos se nos convertirán en una tentación, en una esclavitud que puede llegar a ser inmanejable. Podríamos dejar de ser dueños y administradores del dinero, lo que es más, someter nuestro valor y voluntad a cuánto dinero tenemos o a qué tenemos, convirtiéndonos en esclavos de este. Y el dinero se puede convertir en un tirano que nos quita libertad para dedicarnos al negocio verdaderamente importante, nuestra salvación, nuestro servicio a la voluntad de Dios. Y por supuesto, tampoco estamos diciendo que se trata de no tener nada, sino habla de la vivencia interior con que cada uno asume los bienes que puede tener aquí en la tierra. Se trata de la libertad, del desapego interior, del sin propio. Recordemos entonces la virtud del uso recto de los bienes materiales, la sagacidad en la vida espiritual para ser fieles a Dios y buscarlo a Él como nuestro mayor tesoro en el verdadero negocio de la vida eterna, nuestra salvación. Paz y bien.